Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga, el Señor los guarde a cada uno de ustedes, que la paz de Dios, que es sobre todo entendimiento, inunde sus corazones, inunde el mío también. Qué privilegio es poder compartir, el poder estar con ustedes. Si tal vez no podemos estar de cuerpo presente, si nuestro corazón está con cada uno de ustedes, hermanos, y deseamos con todo nuestro ser que ya pronto nos autoricen para poder reabrir los templos y poder estar con cada uno de nuestros hermanos. Es el mayor de nuestros deseos. Sí podemos compartir la palabra por este medio, sí podemos hacerlo, sí tal vez recibimos, pero qué bueno, qué bueno, y lo mejor que puede pasar es que podamos reunirnos como iglesia, hermanos. Que podamos estar juntos, que podamos compartir nuestras cuentas, nuestras cosas que nos suceden. Qué bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué privilegio tan grande y qué bueno. Dios ha hecho todas las cosas perfectas. Está sucediendo esto, pero Dios está ahí. Dios está poniendo su mano sobre cada uno de nosotros. Dios está colocando un escudo sobre su vida y sobre la mía, y nada nos podrá hacer daño. Si bien vienen cosas, si bien vienen achaques, gripes, de pronto como que el enemigo quiere decirnos, está por acabarse tu tiempo. Mentiroso él, porque el tiempo de nosotros se acaba cuando Dios lo quiera, cuando Él nos llame, pero en este momento nos ha llamado a hacer una obra y Él la completará en cada uno de nosotros. En mí está haciendo una obra y estoy seguro que en cada uno de ustedes también. Hermanos, yo estoy seguro que nos llevará el Señor y no acabaremos de hacer lo que Él nos mandó a hacer, pero mientras quede hálito de vida, mientras quede aliento de vida, nosotros seguiremos haciendo la obra que el Señor nos encomendó. Hoy, en esta mañana, quiero primero extender mis disculpas. Hemos tenido algunas situaciones, algunos inconvenientes que se nos han salido de las manos, motivo por el cual de pronto han habido momentos que no hemos podido grabar nuestros mensajes que estamos enviando, pero yo sé que ustedes sabrán disculparnos. Duramos 8 días sin internet, sin teléfono, entonces es hasta nada más el día de ayer vinieron a mirar a ver qué era lo que estaba sucediendo, pero bueno, ya arreglamos esa situación. El enemigo se ha querido meter y ha querido como colocar oposición, pero poderoso es Dios, que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Esta mañana yo quiero que meditemos, hermanos, un poquito acerca de eso que se llama obediencia. ¿Por qué es que Dios ha colocado en nuestros corazones esto? Obediencia, hermanos, obediencia. Y desde el principio de los tiempos nos encontramos que los hijos de Dios, todos, hermanos, hemos desobedecido lo que Dios establece para nosotros. Hemos querido siempre nadar contra la corriente y hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Usted se encuentra que a través de la Biblia hay cantidad de testimonios donde todos los hombres desobedecían a Dios. Dios los mandaba a hacer algo y los hombres decían no. Dios dijo, pero no, sino que nosotros vamos a hacer así, así, así. La Biblia está llena, ¿cierto? Esos antiguos que nos mencionan algunos versículos, y específicamente allí Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2, dice la palabra: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Obediencia. ¿Por qué recibieron aprobación los antiguos? Dice la palabra, ¿cierto? Esa es una de las cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué ellos recibieron aprobación? Yo le voy a decir, hermanos, porque ellos obedecieron. Sí, bien, si bien hay muchos que no obedecieron, hubo muchos
que obedecieron la voz de Dios, que hicieron la voluntad de Dios y no su voluntad. Y yo quiero que meditemos en algunos de ellos, hermanos. Si hay algo que trae consecuencias terribles, es desobedecer lo que Dios estableció para nosotros. Si hay algo que trae tremendas consecuencias, es ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso aquellos que obedecieron recibieron bendición, vieron la mano de Dios en sus vidas. Hoy hay muchos hermanos, y puedo decir de pronto, hay conmigo muchos que en algún momento de nuestra vida hemos desobedecido. Pero nosotros ahora conocemos la verdad, ahora conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y hay algunos que todavía nos preguntamos, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Si usted aún está preguntando cuál es la voluntad de Dios, es porque usted no ha mirado la Biblia. En la Biblia, a través de todos los libros, está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Si usted quiere conocer cuáles son las promesas que Dios tiene para la iglesia en este momento, pues mire las epístolas, hermano. Si usted quiere conocer lo que Dios estableció para Israel, mire los libros en el Antiguo Testamento, y muchos hablan en el Nuevo Testamento acerca de la voluntad de Dios para Israel. Entonces no podemos confundir las promesas que Dios dio para Israel con las promesas que están establecidas de Dios para su iglesia. Esas son cosas que nosotros debemos poner aparte, porque a veces miramos las promesas que Dios estableció para Israel y las tomamos como que si fueran para nosotros, hermanos. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, hay que saber interpretar muy bien la palabra, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir entre lo que es para Israel y lo que es para la iglesia. Yo quiero que hoy hablemos un poco acerca de eso, ¿verdad? Y acabé de leer los versículos 1 y 2 del capítulo 11 de Hebreos. Mucha desobediencia en este tiempo, pero se dio también en los tiempos antiguos, mucha desobediencia desde Adán, hermanos. Y yo le voy a decir, ni siquiera desde Adán, desde el cielo hubo desobediencia. Allí está Satanás, que siendo el ángel más hermoso y de mayor autoridad en el cielo, quiso pasar por encima de Dios. Quiso ser como Dios, quiso sentarse en su trono, y dijo: entonces yo seré como Dios y subiré a las alturas y me sentaré en el trono de Dios y me adorarán. Qué equivocado estaba. Y desde ese tiempo dice la palabra, hermoso eras desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras, dice la palabra allá en Ezequiel capítulo 28 y ahí en Isaías capítulo 14, ¿cierto? Perfecto era y estaba haciendo la voluntad de Dios, pero su corazón se llenó de orgullo a causa de su hermosura, se corrompió, y entonces hubo eso que se llama desobediencia. Y ahora es lo que ustedes y yo conocemos, Satanás, que viene a robar, a matar, a destruir, a hacer todo el daño que pueda al hombre. Hay algunos que afirman que están orando para que el diablo se convierta. Eso nunca va a pasar, pueden acabar la vida orando por eso y eso nunca va a suceder. Y Dios perdonó al hombre, por eso envió a su Hijo a morir por la humanidad. Y allí fue perdonado el pecado de toda la humanidad. Por eso Él vino y nos redimió a nosotros. Pero Satanás no ha sido perdonado y no va a ser perdonado. Y por eso es que se viene con tanto odio en contra de la humanidad, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar un poquito. Estos hombres dieron testimonio de su fe, pero más que de su fe, de su obediencia, hermanos. La Biblia dice que la fe tiene que ir acompañada de obras, y la obra de Dios en nosotros. Por fe caminamos, pero por fe obedecemos también. ¿A quién obedecemos? Al Señor, ¿cierto? Hoy las cosas están tan duras y es como tan incomprensible, tan difícil lo que estamos viendo, y es tan difícil de aceptar
que tenemos un Dios tan bueno, tan maravilloso cuando se están dando estas cosas, pero esos hombres creyeron. Y las cosas para ellos, les puedo decir que eran tan duras y si se quiere mucho más difíciles de lo que nosotros estamos viviendo. Dios obró y Dios pidió algo a aquellos hombres de la antigüedad. Ellos nos dan tremendo testimonio de fe a todos nosotros los cristianos de estos tiempos modernos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Y vamos a mirar algunos hombres. Allí está, por ejemplo, Noé, ¿verdad? Y Dios un día lo mandó a que construyera un arca. Dios lo mandó y le dijo, construye un arca, porque Dios había decidido raer a toda la humanidad de la faz de la tierra. Y le dijo, construye un arca. No duró sino 120 años Noé construyendo esa arca. Pero mientras la construía, y es que esto es lo tremendo, hermanos, el Señor lo mandó a construir un arca en un lugar donde normalmente no debiera haberla construido, absolutamente lejos del mar. No estaba nada cerca del mar. Aparte de eso, la palabra dice que no llovía, no caía lluvia, sino que salía un vapor que mojaba la tierra. Entonces mucho menos le iban a creer a Noé. Noé, un predicador de todos los años, duró 120 años construyendo esa arca, pero durante esos 120 años le decía a la gente, arrepiéntanse porque va a venir un diluvio. No le creyeron nunca, y quizá como hoy, hermanos, a mucha gente se le comparte la palabra, a mucha gente se le habla de Dios, y sí simpatizan con los cristianos y dicen, sí, tan bueno y tan bonito que hablan los cristianos de Dios y hablan de fe y hablan de esas cosas bonitas, pero hasta ahí nomás. En los tiempos de Noé sucedió lo mismo. Él les habló, él les decía, arrepiéntanse porque va a venir un diluvio. Arrepiéntanse, 120 años, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Aparte, nosotros a veces tenemos una concepción errada acerca de lo que es la palabra, y el Señor dijo, ya no contenderá más mi espíritu con el hombre, y los días del hombre serán 120 años. No estaba hablando de la edad de los hombres, estaba hablando en ese tiempo, para ese tiempo, de que pasarían 120 años y Él destruiría al hombre, lo raería de la faz de la tierra. Eso es, ¿verdad? 120 años, hablaba, construía, colocaba, hacía aquí, hacía allá. Y no era fácil para Él construir un arca que medía como 150 metros de largo, como 25 metros de ancho y con una altura impresionante. Entonces, pues ¿quién le iba a creer? Pero él construía, él hacía lo que Dios le mandó a hacer. Pero mientras tanto predicaba, hablaba, la gente simpatizaba, y quizá muchos, voy a hablar en mis palabras, muchos lo tomaban como loco, vamos. Y quizá muchos dirían, pues vamos a ayudar a colocar una tabla en eso que está construyendo este hombre, este loquito, vamos a ayudarle. Y tal vez colocaban una tabla, pero nunca se quisieron subir al arca. No quisieron subirse al arca, que era el arca de salvación en ese tiempo. Hoy, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Desde todo el tiempo, el Señor ha estado invitando a toda la humanidad que se suban en esa arca de salvación que se llama Jesucristo. Y hoy, como en los tiempos de Noé, muchos simpatizan, muchos dicen, sí, qué bueno, ese que se dice hermano, esos hermanos, esos cristianos, hablando bien, porque muchos dicen eso es lambeladrillo, eso es aleluya, hablando de los cristianos. Pues viven bien porque no se emborrachan, porque no pelean con nadie. Sí, bonito, pero no, qué jartera porque no se puede uno tomar una cerveza. Uno no se puede emborrachar porque allá todo les prohíben. Allá les prohíben fumar, allá les prohíben tomar. Nosotros no estamos para prohibir a nadie, nosotros solo compartimos la palabra. Y usted toma una decisión que va a afectar su vida de una manera o positiva o negativa. Así sucedió en ese tiempo. No se quisieron subir al arca.
pero Noé obedeció a Dios. 120 años duró predicando hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quién subió al arca? Noé, con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Se da cuenta? En este tiempo todos podemos subirnos, todos, nuestra familia completa puede subirse. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? El Señor nos mandó a que llevemos ese mensaje de salvación, como hizo Noé. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? Sí, estamos en un tiempo difícil, pero yo estoy seguro que usted puede llamar a su hermano, que usted puede llamar a su hermana, que usted puede llamar a su tío o a su prima, que usted puede llamar a todos sus familiares donde quiera que se encuentren y compartirles y decirles, como les decía, no arrepiéntanse y súbanse a esa arca. Mire que ya viene, mire que ya viene. Él obedeció y se salvó él con sus hijos. ¿Se da cuenta? Ahí está Noé, ¿cierto? Pero ¿qué de Abraham? Abraham dejó todo por obedecer a Dios. Sí, usted me dirá, pastor, pero es que inicialmente no lo hizo así. Inicialmente no lo hizo así. Sí, usted tiene toda la razón. Inicialmente Abraham no obedeció completamente a Dios. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y eso era que dejara toda esa familia. Estaba en un lugar completamente idólatra y se practicaba cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Allí a Ur de los Caldeos. Y el Señor lo tomó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. No salió él, salió fue su padre y se lo llevó a otra tierra. Y tuvo Dios que tomar de la mano al padre de Abraham para que Abraham entendiera y obedeciera. Luego de 15 años, después de que Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, su padre murió, y ahí sí Abraham salió, obedeció a Dios, no sabía para dónde iba, pero caminó. Le sucedieron en el camino muchas cosas, porque es que caminar de la mano de Dios trae cosas, ¿verdad? Yo no recibo al Señor Jesucristo y en ninguna parte de la Biblia me dice que todo va a ser color de rosa. No, hermano, bajémonos de esa nube y pongamos los pies en el suelo, que van a venir cosas duras, porque el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces por eso ustedes y yo atravesamos situaciones difíciles. La primera que a usted, su familia va a ser la primera que lo va a atacar. Le van a decir loco, aleluya, lambeladrillo, le van a decir de todo. Abraham salió de su tierra, salió de su parentela. No del todo, porque se llevó consigo a Lot, su sobrino. Y Lot significa venda. Ustedes y yo lo hemos estudiado muchas veces. Lot significa venda. A Abraham le sucedieron muchas cosas. Y por ahí hay un dicho muy popular que dice que es que al lado del enfermo come el alentado. Abraham no estaba para nada enfermo, él salió, obedeció a Dios, nunca, no sabía para dónde iba, pero caminó. Y esa fe que tenía y esa confianza que tenía en Dios lo llevaron a triunfar. Le sucedieron muchas cosas en el camino, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos que descendió a Egipto, que dijo mentiras allí, pero en Egipto y todo, Abraham se enriqueció mucho más. No salió pobre de su tierra. De hecho, la Biblia dice que tenía 318 siervos, ¿verdad? Y allí al lado de él estaba Lot. Mas cuando creció tanto el ganado y crecieron tanto ellos que tuvieron que separarse, había riña, había contienda entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Y entonces Abraham le dijo, tú vete, si tú caminas a la izquierda, yo caminaré a la derecha. Luego que se separaron, usted se encuentra a Dios hablándole nuevamente a Abraham, diciéndole, mira, todo lo que ven tus ojos y hasta más allá, yo te daré por herencia. ¿Se da usted cuenta, hermanos? Le sucedieron muchas cosas. Dios le pidió en sacrificio a su hijo, al que más amaba. Sí, tenía a Ismael y lo amaba, pero la Biblia dice que Isaac se volvió los ojos de Abraham, a tal punto que no volvió a ofrecer sacrificio. Pero cuando Dios le pidió a su hijo, y yo creo que es una lucha que tuvo,
que es una lucha que tuvo. Él obedeció a Dios porque él decía, de las cenizas aún lo puede levantar Dios. Y creyó, dice la palabra, creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? Hoy se habla de Abraham como ese padre de multitudes, hermanos. Pero porque obedeció, escuchaba la voz de Dios, ofrecía sacrificios a Dios, amaba a Dios. Y seguramente en ese caminar le enseñó a su hijo Ismael, pero también le enseñó a su hijo Isaac quién era Dios y qué había que hacer con Dios y qué tocaba guardar para Dios. Y se fue Abraham, pero quedó la herencia y quedó la promesa para su hijo Isaac. Se fue Isaac y la promesa se posó sobre Jacob y luego sobre José. Y vuelvo y les digo, hermanos, no fue nada fácil. Las cosas fueron muy duras, pero estos fueron hombres que obedecieron, que se equivocaron muchas veces. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Usted se encuentra ahí a Jacob, que ya viejo fue cuando verdaderamente se encontró con el Señor, ¿cierto? Y mire cómo son las cosas. Luego de ser Jacob el mentiroso, el usurpador, el engañador, porque así eso significa Jacob. Pasó de ser eso a ser Israel, que significa príncipe con Dios. Un hombre del cual habla la Biblia, un hombre del cual luego también crecieron las naciones, 12 tribus, 12 hijos, y se formaron las tribus. Tal vez hoy no se hable de las tribus, tal vez pareciera que desaparecieron de la faz de la tierra, pero no han desaparecido, porque usted se encuentra allí en Apocalipsis con que Dios tiene 12,000 hombres por cada tribu, 144,000 tiene escogidos y van a aparecer cuando nosotros menos pensemos. O yo le puedo decir una cosa, ni siquiera tenemos que pensarlo, porque ya no estaremos aquí, ¿verdad? Pero van a aparecer y son 12,000 de cada tribu. Entonces, fíjese, hermano, cómo Dios obra de una manera impresionante a quienes le obedecen. Ahí está Moisés, también duro, difícil tratar con Moisés, pero Dios obra, hermano. ¿Y quién podrá permanecer en pie delante de la presencia de Dios? ¿Y quién podrá desobedecer a Dios por más que quiera? Nosotros no podemos ir contra la voluntad de Dios y no podemos nadar contra la corriente. Nosotros no podemos ordenar a Dios que haga esto o que haga lo otro. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Moisés, el que guió al pueblo de Israel durante 40 años allí en el desierto. Y no fue 40 años que estuvo allí en el desierto, fueron 80 años. Porque usted se lo encuentra huyendo de Egipto y duró allí en Madián 40 años cuidando las ovejas de su suegro, cuidando ovejas. Y allí Dios le enseñó cómo era el cuidado de una oveja, qué debía hacerse con una oveja, qué hacer cuando hay verano intenso o cuando hay invierno. Él sabía qué tenía que hacer. Allí Dios le mostró muchas cosas. Luego usted se lo encuentra allí teniendo nuevamente un encuentro con el Señor. Allí la zarza ardiente, y el Señor le dice, ve, vuelve a Egipto, porque he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿verdad? Y sucedieron muchas cosas. Fácil para Dios convencer a Moisés. No, le puso cualquier cantidad de argumentos, Señor, pero es que no puedo, pero es que yo soy tartamudo. Pero el Señor le dijo, ve, porque ahí está tu hermano, y él será la voz tuya. Tú le hablarás de mi parte, y él dará el mensaje al faraón. Y fueron y se sucedieron tantas cosas, y fueron tantas cosas poderosas de la mano de Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y Faraón vio las cosas y las grandes maravillas que hizo Dios. Pero dice la palabra que Dios mismo había endurecido el corazón de Faraón, porque no quería que viera las maravillas que estaba haciendo Moisés. Él quería que viera el poder de Dios.
Entonces, fíjese, el pueblo de Israel salió libre allí y Moisés los guió, los llevó durante 40 años. Hubo muchos momentos donde Moisés ya no quería saber nada de ellos, a tal punto que un día le dijo: Señor, ¿qué son mis hijos? Yo los engendré para que tenga que yo guiarlos y aguantarme todo de parte de ellos. Pero Dios estaba con él. No pudo entrar a la tierra prometida, porque, como les digo, hubo momentos tan difíciles que ya no podía aguantar. Un día se airó, y el airarse de tal manera le costó no poder entrar a la tierra prometida, pero caminó de la mano de Dios. No perdió su salvación. La Biblia dice que Dios lo enterró, no se lo llevó. Fíjese, note una cosa, no se lo llevó, no se fue en el rapto, sino la palabra dice que Dios lo enterró. ¿Dónde? Hasta ahora todavía la gente se pregunta dónde lo enterró. Solo Dios lo sabe. Quizá un día vuelva a aparecer, ¿verdad? No lo sabemos. La Biblia habla de 2 olivos, pero no sabemos si es Moisés y Elías. No sabemos si es Enoc y Elías. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, fíjese, un hombre que obedeció a Dios. Hombres que obedecieron a Dios y vieron la bendición de Dios. ¿Y qué hablar de los profetas? ¿Qué podríamos hablar de los profetas? Ahí está, por ejemplo, Daniel. Qué hombre, ¿verdad? Y obedeció a Dios de una manera impresionante. Se lo llevaron cautivo. No volvió nunca más a su tierra. ¿Y por qué no volvió? Porque se había vuelto un hombre muy importante allí en Babilonia, ¿verdad? Al igual que sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres importantes. Después de 70 años de cautiverio, volvieron a su tierra muchos, no todos. ¿Y por qué todos no volvieron? Porque los que no volvieron estaban muy bien donde estaban, hermanos. Daniel no volvió. Ahora, si Dios hubiera querido que Daniel volviera, Daniel había vuelto y había obedecido a Dios. Tremendo hombre. Uno de los profetas mayores, aunque sí, para mí todos son absolutamente importantes. Bueno, pero se habla de profetas mayores y profetas menores, quizá por la cantidad de profecía o quizá por la manera como Dios usó a unos y usó a otros. Daniel, un hombre obediente, usted lo encuentra obedeciendo a Dios, hablando, profetizando. Encuentra allí a Ezequiel también. Algún día el Señor le dijo: me voy a llevar a tu esposa. Ella va a morir y no la vas a llorar y no vas a hacer luto por ella, pero todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito. El Señor le mostró tantas cosas a Ezequiel, ¿verdad? El Señor habló de una manera tan impresionante acerca de Jeremías, y ese Jeremías, el profeta llorón, ¿verdad? Dice allí en el capítulo 9 de Jeremías: oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore de día y de noche los hijos de mi pueblo, los muertos allí de mi pueblo, ¿verdad? Pero no. También quiso renunciar a servirle a Dios. Señor, no quiero más hablar en tu nombre, porque cada vez que hablo en tu nombre, mira lo que me pasa. Me maltratan, me pegan, me meten en el cepo, me meten allí a esa cisterna. Pero dice la palabra que de labios hablaba, pero su corazón ardía. Y se lo encuentra allí hablando todo el tiempo de Dios. ¿Y qué decir de el profeta Isaías? Allí en el capítulo 20 usted lo encuentra y pareciera, oiga, tremendas locuras que lo mandaba a hacer Dios. Pareciera que tremendas locuras. Pero vuelvo y les digo, todo tiene un propósito. Allí en el capítulo 20 usted lo encuentra un hombre que era de tremenda familia de reyes. Un hombre culto. No era cualquier hombre, era un hombre culto. Pero Dios lo había escogido para ser profeta, y en el capítulo 20 usted lo encuentra como Dios lo manda a andar semidesnudo mostrando las nalgas durante 3 años. Y entonces dirían: ese tremendo hombre, se le corrió el champú, se volvió loco ese hombre. Pero Dios tenía un propósito, porque Dios
algún día dijo, así como están viendo a este varón, así como están viendo a mi siervo, así ustedes van a ser llevados cautivos. Y efectivamente así se los llevaron, semidesnudos, amarrados. Ellos obedecieron, era fácil obedecer eso, era fácil obedecer como lo que Dios les mandaba hacer. Era fácil que Isaías, siendo un hombre culto, tuviera que andar 3 años semidesnudo. No, no era fácil, para nada, para nada. Pero él obedeció a Dios. Él obedeció a Dios. Y el obedecer a Dios a él le costó ser aserrado, ¿verdad? Se escondió en un árbol y allí lo cogieron y lo aserraron. Pero hicieron la voluntad de Dios. Por eso hoy se habla de estos hombres. ¿Qué de Pablo? Ay, hermano, Pablo algún día dijo, yo he corrido la carrera. He caminado de la mano de Dios. O sea, ahora solo me espera la corona que Dios tiene para mí en aquel día. Uy, le pasaron tantas cosas a ese Pablo, hermano. Lo azotaron 5 veces, 39 veces. Pasó por naufragios, pasó por hambre, pasó por la cárcel. Lo mordieron animales. Pero él decía, todo esto lo tengo por basura, a fin de agradar a aquel que me llamó a servir. ¿Usted y yo qué pensamos, hermanos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué piensa usted? ¿Usted sí le gustaría hacer la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo hasta ahora nuestra voluntad? Muchos cristianos hoy, o que se dicen ser cristianos, andan en fornicaciones, en adulterios, andan en idolatrías. Yo quiero decirle una cosa, hermano, y no me da pena y no me da temor decirlo. Hay muchos pastores mentirosos. Y de pronto no nos damos cuenta que lo que yo ministro, eso toca a todos. De lo que yo tengo, eso ministro y eso toca a todos. Y se encuentra usted que falló el pastor y falló el líder. Cayó en fornicación el pastor y cayeron en fornicación los líderes. Muchos hoy en la iglesia se han retirado, se han salido de la iglesia por el testimonio nuestro. ¿Cuál es nuestro testimonio? Muchos inventamos mentiras, muchos le hacemos daño a consiervos y levantamos mentiras contra ellos y se las hacemos creer a todo el mundo. Pero Dios, que es bueno y poderoso, un día nos va a pedir cuentas. ¿Cómo está levantando la iglesia? ¿Qué está enseñando? Si está enseñando la palabra como está escrita verdaderamente, sin quitarle o ponerle. Si está enseñando la palabra sin perseguir sus propios intereses. ¿Qué hacemos, hermano? Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Si la estamos haciendo. Preguntémonos eso. Hoy tenemos que preguntarnos. Pero yo le dejo a usted la inquietud, hermano, hermana que me está escuchando hoy. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Estamos haciendo la voluntad de Dios cuando desobedecemos las órdenes que da el gobierno de no salir, de quedarnos quietos. Dios tiene su tiempo y yo sé que el tiempo de esta pandemia está cerca a terminar y yo sé que pronto nos reuniremos, pero mientras tanto obedezcamos a las leyes, porque la palabra dice que debemos sujetarnos a toda ley, porque las leyes vienen de Dios. Meditemos en esto, hermanos. Meditemos cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos caminando en sentido contrario? Es algo que ustedes y yo debemos pensar. No podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Ustedes y yo somos los que nos engañamos cuando argumentamos, decimos mentiras y no las creemos nosotros mismos, hermano. Pero Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará, hermanos. ¿Sí? Hubo reyes, hubo uno que duró 55 años reinando, pero la Biblia dice que fue malo, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hoy sucede lo mismo. Hay muchos que están en la misma condición, pero un día ese reinado se va a acabar. ¿Y qué cuenta le dará a Dios? ¿Qué cuenta le dará a Dios? ¿Qué cuenta le de dar yo a Dios cuando ando mal, cuando ando caminando en sentido contrario? ¿Qué me dirá el Señor? Yo puedo decir, porque la palabra lo dice, alejaos de mí, hacedor de maldad. Alejaos de mí. O caso contrario, bienvenidos. Seguid y tomad
heredad del reino que mi Padre tenía para vosotros. Entonces, es algo que yo les dejo de inquietud, hermanos. Los bendigo con todo mi corazón y oro a Dios que la paz del Señor inunde su hogar, que no falte nada en su casa, porque hoy declaro en el nombre de Jesús que Él suplirá todo lo que le falte, hermano. Oremos, pidamos a Dios, porque Él tiene más para darnos a nosotros que lo que nosotros tenemos para pedirle a Él. Los bendigo en el nombre de Jesús. Dios los guarde y los bendiga, hermanos.